Bueno, continuamos entonces después de este breve receso de descanso con la segunda y última conferencia de la mañana a cargo de la profesora Consolación Baranda, que ha sido profesora titular del Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía, bueno, del anterior, claro, de esta universidad hasta su jubilación, lo que no ha interrumpido su magisterio. Es miembro del grupo de estudios de prosa bajomedieval y renacentista desde el año 2004, del que además fue COIPE hasta 2019, y es también una de las fundadoras de Dialógica, de DDH, y sus aportaciones al proyecto contribuyen a convertirlo en uno de los principales hitos en el estudio del diálogo hispánico de todas las épocas. Las líneas de investigación a las que la doctora Baranda ha dedicado su currículo son numerosas y muy variadas. Por citar algunas, cabe destacar la literatura española, los géneros literarios y el diálogo literario, las humanidades digitales y la edición de textos, y en relación con el tema de su conferencia de hoy, la literatura científica renacentista. Por citar algún ejemplo de la amplísima lista de trabajos y publicaciones de la doctora Baranda, conviene referir a aquellos más vinculados con el tema de hoy, como los artículos Ciencia y diálogo literario en lengua vernácula en el Renacimiento español, los diálogos de materia médica, y Formas del discurso científico en el Renacimiento, tratados y diálogos. Y, por supuesto, añadimos a estas anteriores la conferencia que nos va a impartir hoy, titulada Humor en la literatura científica renacentista en lengua vulgar. Comparto sus materiales y le doy la palabra a la profesora Baranda. Buenos días a todos. ¿Se me oye? Quiero empezar dando las gracias a mis compañeros del Instituto Menéndez Pidal y del departamento por el privilegio de seguir siendo profesora honorífica, que me permite, entre otras cosas, participar en estas conferencias entre compañeros y amigos. Querría hacer una pequeña crítica. Lo que no me gusta es lo de los maestros. A mí me sobra ese título que me parece un poquito grandioso, me viene un poquito grande para la conferencia que voy a dar. Y además me siento en inferioridad de condiciones porque la anterior fue una conferencia colectiva. Así cualquiera trabaja. Que has tenido colaboraciones hasta de la gerenta, que ella es el colmo. Aquí me tienes, que lo he tenido que hacer todo yo sola y de mala manera. O sea que bueno. La verdad es que los retóricos latinos señalaron la utilidad del humor en la oratoria forense. Lo hicieron Gorgias, Quintiliano, Cicerón, sobre todo. Y lo señalaba Luis Gil en un conocido artículo del año 97 titulado La risa y lo cómico en el pensamiento antiguo, que casi todos conocemos. Cicerón resumía de manera magistral los efectos del humor en este párrafo, traducido en traducción de Menéndez Pelayo, como se ve por el estilo. Es muy propio del orador mover la risa, ya porque la misma hilaridad concilia la benevolencia de los que participan de ella, ya porque admiran todos la agudeza, contenida a veces en una sola palabra, especialmente en la réplica, ya que no en la invectiva, ya porque quebranta las fuerzas del adversario y le estorba y le aterra y le confunde, ya porque da a entender que el mismo orador es un hombre culto, erudito y urbano. Pero sobre todo porque mitiga y relaja la severidad y tristeza, deshace en juego y risa la odiosidad que no es fácil destruir con argumentos. El conocido Tratado de la Argumentación de Perelman y Albrecht Ziteca repite lo mismo con otras palabras. Se encuentra esto por todas partes. Resumiendo mucho, el humor propicia la conexión entre el emisor y los receptores, contribuye a reforzar la posición e imagen del orador y a devaluar la de su adversario. Tiene, evidentemente, un fuerte valor argumentativo. Eso sí, en todos los casos, debe ser pertinente y administrarse con precaución y mesura. La escritura científica parece estar alejada del contexto al que se refieren los retóricos latinos, la oratoria forense, pero no lo está tanto. La verdad científica no es una ni firme, sino continuamente cambiante. Se construye sobre escritos previos y a la vez en polémica con ellos. La controversia es inherente al proceso de construcción de la ciencia. Pero además,
La escritura científica tiene un fuerte componente diacrónico. Siempre es necesario tener en cuenta las condiciones en las que los escritos se producen. Y uno de los rasgos peculiares del Renacimiento europeo es la multiplicación de textos de materia científico-técnica en las distintas lenguas vulgares, que por primera vez empiezan a competir con el latín como lengua de cultura. Se inicia un largo proceso que es, además, bastante más complejo de lo que pueda parecer. Obviamente, el latín seguirá siendo la lengua de cultura por excelencia hasta el siglo XVIII. Permitía el acceso de los textos a estudiosos y colegas de toda Europa, abría las posibilidades de establecer relaciones con otras personalidades de otros países, adquirir así prestigio y mejores oportunidades profesionales y económicas. El latín era una marca de distinción de los colectivos más instruidos y una barrera que limitaba el acceso a determinados puestos en la Iglesia, en la administración o en la corte. En este sentido, los destinatarios de las obras escritas en latín tienen un perfil relativamente uniforme. Caso distinto es el de los libros científico-técnicos publicados en lengua vulgar. Los autores tienen todos, una conciencia clara de la estratificación del saber. Son conscientes de que en cada campo de la ciencia existe una gran diversidad de grupos de lectores. Durante el siglo XVI, en particular, se incrementó el número de profesionales prácticos que desconocían el latín, lo que provocó una gran demanda de textos escritos en lenguas vernáculas en todos los países europeos y sobre las materias más dispares. Hay libros de metalurgia en alemán, minería, artillería, artes de navegar, cirugía, construcción naval en alemán, en italiano, en todos los idiomas europeos. Algunas de estas obras ofrecen un altísimo grado de especialización, no menor del que exigían obras escritas en latín, su especialidad. Pero no es raro que se utilicen estrategias para atraer a lectores no profesionales, incluso en estos libros muy especializados. Por ejemplo, creo que Mercedes además lo podría ilustrar mucho mejor que yo, sería el caso de las ilustraciones. ¿A cuánta gente le interesaba la anatomía en el siglo XVI? ¿Tantas como libros se vendieron? Pues no parece normal, ¿no? Pero se publicaron los grandes tratados de anatomía, se publicaron con unas ilustraciones de una calidad, con unos grabados espléndidos. Por ejemplo, Valverde Amusco, que fue el segundo en hacer un libro de anatomía, el primero en una lengua vulgar y el segundo con ilustraciones, tiene una que es inolvidable, que es esa calavera que lleva la piel de la cara en la mano. Yo estoy segura de que ese tipo de libros no los compraban especialistas médicos o especialistas en cirugía, que eran quienes estaban dirigidos, sino también gentes interesadas en el libro en sí, ¿no? Sucede lo mismo con el libro de Arce Villafañe, que está dedicado a plateros. Pues es un libro que no compraban los plateros nada más, porque además tiene la peculiaridad de que cada una de las partes del libro va unida a un verso, a una copla, de forma que se pudiese memorizar, quienes no supiesen leer bien o tuviesen más dificultades de lectura, pudiesen memorizar el capitulito del libro a través de los versos. Y también tiene imágenes de los morcillos de cada uno de los músculos del cuerpo humano. Es decir, que incluso en los libros especializados hay que tener en cuenta que pensaban en grupos de lectores que igual no eran muy letrados, pero que podían sentirse atraídos por el libro. Tampoco se puede pensar que el vulgar se limitó a difundir solo conocimientos ya sabidos. Es decir, que no hay ninguna innovación en lengua vulgar. Hubo bastantes traducciones al latín de textos escritos en lengua vulgar. Es un fenómeno del que se suele hablar menos, pero fue muy importante. Por ejemplo, Paracelso redactó todas sus obras en alemán. Daba las clases en alemán. Pero en la segunda mitad del siglo XVI ya se tradujeron todas al latín.
Y fue así como se le conoció y como se difundió en el mundo académico, en el mundo culto. Sin ir más lejos, bueno, sucedió lo mismo con Boyle en el siglo XVII, pero sin ir más lejos, en uno de los libros que voy a comentar ahora, la obra de García Horta, que es el primer libro dedicado a las plantas medicinales de la India, solo se hizo una edición que fue un desastre además, en Goa, en portugués, pero se difundió por toda Europa porque al poco tiempo Clusius hizo la traducción de esta obra en latín y se hicieron pues, unas cuantas ediciones entre 1560 y pico y 1608. Con todo, a pesar de que sí que existe un grado de especialización importante a veces en textos en lengua vulgar, en realidad el uso de las lenguas vulgares para escribir sobre este tipo de materias está relacionado con el incremento de lectores que surgió en el 16 a raíz de la imprenta, y en particular, creo yo, con un nuevo perfil de lectores discretos y curiosos, que apreciaban los conocimientos generales sobre historia, filosofía natural, medicina, noticias varias. Eran quienes leyeron con fruición la Silva de Mejía, los coloquios de Torquemada, los comentarios de Laguna al Dioscórides o las obras de Monardes sobre las plantas medicinales de la India. Es evidente que cuanto más amplio y diverso es el ámbito de receptores potenciales, hay mayor necesidad de utilizar mecanismos de divulgación, recursos retóricos y técnicas de reformulación, entre los cuales se puede encontrar el humor. El deseo de atraer el interés de colectivos dispares en formación y en gustos es seguramente lo que tienen en común las obras de las que voy a hablar a continuación. Pero debo advertir una cosa. No hay humor, o sea, es que hay poquísimo. Yo propuse este título en su día pensando que iba a encontrar otra cosa. Y la verdad que me he quedado bastante cortada porque buena parte de mi aportación consiste en qué poco humor hay en la literatura científica del siglo XVI. Tengo que reconocerlo. O sea que les voy a decir, aquí hay. En estos libros se puede encontrar, digamos, como un recurso meditado, como deliberado, en la redacción del libro. Esto no quiere decir que en otras obras no aparezcan, como es normal, coloquialismos, refranes, alguna cosa más o menos entretenida, algún detalle un poco entretenido, pero no es la norma. Y entonces vamos a empezar con esta parte ya 2. Hay autores que tienen fama de ser muy divertidos. Entre los médicos, el más divertido de todos es sin duda López de Villalobos, sobre el que he escrito algunas cosas. Bueno, pues López de Villalobos, que es tronchante, que adquirió fama de chocarrero, pasó a la fama pasó a la historia como personaje ingenioso, no utiliza el humor en sus libros de medicina, en ningún caso. Se lo tomo muy en serio. Hay algún detalle que podría matizar esto, pero es así. Pérez de Moya, Juan Pérez de Moya es muy aburrido, muy aburrido. Yo he hecho la edición de 4 obras suyas y es tremendo. Tiene una obra con cierto humor, es un diálogo de aritmética. Pero claro, el humor consiste en que se reúnen unos estudiantes y hacen unos juegos aritméticos, estos entretenidos. Que, digamos, es una demostración de aritmética recreativa. Y de qué bien para la vida social la aritmética también es muy útil. Se queda uno bastante sorprendido, pero no hay humor tampoco ahí, o sea, no es de lo que estoy hablando. Entonces empiezo con Gabriel Alonso de Herrera y su libro de agricultura o la obra de agricultura. Advierto que todos estos libros se pueden incluir entre las obras cumbres de la literatura del siglo XVI. Quizá Martínez de Castrillo le viene un poco grande de lo de obra cumbre, pero los demás. Gabriel Alonso de Herrera escribió este libro por encargo del cardenal Cisneros y es el primer tratado agrícola original de todo el Renacimiento europeo y, por supuesto, el primero en lengua vulgar.
Hasta la segunda mitad del siglo no aparecen tratados similares en Francia o en Italia, por ejemplo. Aunque al autor no se le escapaba que pocos agricultores reunían las condiciones más elementales para leer su libro, ya lo dice en el prólogo, la obra se imprimió en 6 ocasiones en vida del autor, solo en vida del autor, 1513 a 1539, y se siguió imprimiendo hasta el siglo XIX. Hay decenas de ediciones del libro. Algunos de sus lectores fueron seguramente propietarios de tierra, pero los más seguramente lo leyeron atraídos por la compilación que ofrece del saber geopónico antiguo, más que por un interés práctico. La obra consigue un equilibrio admirable entre la rigidez estructural de un tratado y la cercanía afectiva que establece con la naturaleza y con las labores del campo. Porque Herrera no solo pretende transmitir conocimientos, sino en la misma o mayor medida quiere corregir comportamientos anclados en la costumbre que le parecía que estaban equivocados. Su propósito es doble. En primer lugar, ofrecer una compilación del saber de los agrónomos latinos, Barrón, Columela, Palladio sobre todo, algunos árabes y después Crescentino, el autor medieval. Y ello implica una labor de selección y toma de partido, según afirma en la dedicatoria al cardenal Cisneros. Dice, la dificultad de concordar a las veces discordes autores, cotejar, desechar, escoger, reprobar algunos usos antiguos y modernos, vuestra señoría a la vez. De ahí deriva el tono polémico de muchos pasajes. A pesar de ser un tratado, es una obra muy polémica. Pero además, Herrera pretende dignificar la vida del campo, instar a los nobles y propietarios a ocuparse de sus tierras, tomando como modelo la consideración y nobleza de la agricultura entre los antiguos. Para enfatizar la importancia de las distintas labores agrícolas, Alonso de Herrera prodiga los recursos destinados a mover los afectos de los lectores. Diminutivos con valor afectivo, personificaciones, analogías. Hay diminutivos que uno piensa, bueno, pues igual es que es una semilla pequeña y la llama semillita, ¿no? No. Pero claro, cuando dice que conviene plantar árboles a lo largo de toda la vida y no hay ninguno, por bejorrito que sea, que no espere vivir sus 2 años, pues ahí ya no está haciendo un diminutivo normal. Es claramente un intento de hacer una gracia, de acercarse al lector, ¿no? De mover sus afectos. Las vides se tienen que apoyar en árboles o en un tronco o una madera a una distancia determinada para que de uno a otro se abracen las cepas con los árboles como quien va de danza, dice. No se imagina las vides ahí danzando. En cambio, estos recursos son abundantísimos. En cambio, el humor es esta. Era lo que a mí me ocupaba. En particular, aparece en forma de ironía y en contextos muy concretos, como manifestación de distancia o de cierto escepticismo ante algunas afirmaciones de los autores clásicos. Es canónico, casi del humor. Columela escribe que si en el vino ha caído alguna sabandija, culebra o ratón y se ahogó dentro y da mal olor al vino, que la tomen y la quemen y hagan ceniza molida. Y desde que esté bien fría, la echen en el vino y lo meneen con un mecedor. Y con esto no tomará mal olor ni sabor. Y si le tiene, que le perderá. Y añade aquí de su cosecha Alonso de Herrera. Mas si alguno esto hiciere, véndalo a quien no lo sepa o a gente de guerra. Me he pasado de... Aquí, perdón, aquí está esto. Otra que además con la misma estructura. Dice Alberto Magno, según refiere al Crescentino, que si en el tronco del almendro hacen unos agujeritos con una barrena muy delgada y en ellos les lanzan unas púas de oro, quedarán más fruto y mejor. Mas quien esto hiciere, o sea secreto, o póngales buena guarda que no se las hurten y les amarguen las almendras, obviamente. El mismo punto de ironía se aprecia en un caso en el que introduce una brevísima anécdota personal, que es el que estaba antes, ¿no? Dice Plinio que si de las hojas del fresno hacen un circuito o guirnalda y le dejan una abertura y en aquella abertura ponen unas brasas y una culebra dentro,
que antes saldrá por cima de las brasas que por las hojas del fresno. Y sé, no sé qué linaje es, dice, pero sé que a lo menos no es lagarto, que una vez me mordió uno en el dedo y vi que se ha cogido un fresno. Era un hombre observador y desde luego ante la experiencia que se quiten los autores. Eso es una norma del libro. En la obra de agricultura hay un recurso que se repite de manera recurrente. A mí me llamó mucho la atención desde que lo veía hace muchos años. Y es la abundancia de referencias al orden del propio discurso. Hace pequeñas recapitulaciones o anticipaciones que obviamente no son necesarias porque el libro está rígidamente construido, ¿no? Está dividido en libros, cada libro en capítulos, después artículos, no hay manera de perderse en él. Y así todo hace estos comentarios sobre el orden. Es un recurso destinado a romper la rigidez, a facilitar la orientación de unos receptores poco habituados a un género académico y a hacer la lectura más sencilla y amena. A veces estas referencias al orden pueden tener cierto humor, pero antes que hable de los puerros, quiero poner alguna otra hierba de buen olor, siquiera que de la vecindad de ellas se les pega algún buen olor. Y cuando vengamos a decir de ellos no nos huelan mal llevando el olor de ella reciente. Y esta hierba sea el poleo. Una tontería, porque el poleo está antes del puerro en orden alfabético. Entonces no tiene por qué explicar que va a poner antes el poleo, si era el que tocaba, ¿no? No, bueno, una gracieta. Como se ve, poca cosa de humor podemos rascar. No es el caso de los comentarios de Dioscórides de Laguna. La traducción y comentarios de Laguna al Dioscórides, que publica en 1555, se integra en una larga tradición genérica. Como dice un artículo precioso en Ineque Luther, a primera vista un comentario parece un acto de suprema humildad. Y la verdad, esto no es cierto. Los comentarios convierten a un texto en una obra canónica, refuerzan su prestigio cultural e histórico, pero al mismo tiempo dan a entender que se necesita la intervención de un intermediario para que el texto sea apreciado en su total dimensión. En obras de gran relevancia, como la de Dioscórides, las anotaciones se suceden y acumulan en el tiempo, de manera que los comentaristas no se limitan a completar, actualizar o matizar la fuente, sino que entablan una competición abierta o soterrada entre ellos, entre todos los que han hecho antes el mismo trabajo. A diferencia de lo que sucede en los tratados, que suelen estar redactados en tercera persona, las anotaciones están redactadas en primera persona. El yo autorial impregna el texto y de esta forma se multiplican las posibilidades de incluir excursos de todo tipo. Los comentarios, hay digresiones que no se puede uno ni imaginar. Se puede hablar de cualquier cosa a propósito de un comentario sobre el texto. Uno de los rasgos más comentados y conocidos de las anotaciones de Laguna al Dioscórides es la inclusión de anécdotas autobiográficas y breves textos narrativos, ficticios o reales. Batallón demostró que algunas de estas anécdotas son cuentecillos de origen tradicional que Laguna transforma en episodios personales. En realidad, este tipo de discursos narrativos o relatos es común en el corpus de literatura científica y en todos los géneros, tanto en tratados como en comentarios en otros géneros. Diálogos, por ejemplo. Son recursos que yo denomino de legitimación profesional. Los autores necesitan persuadir a los lectores de su cualificación en la materia del libro. Tanto en los prólogos como en los textos suelen mencionar sus estudios, los nombres de sus maestros, los desempeños y éxitos profesionales. También aluden o mencionan los nombres de sus relaciones personales, nombres que refuerzan su reputación y atestiguan la calidad de la información que proporcionan. De hecho, es curioso porque la mayor parte de las biografías de los autores, por ejemplo, de los médicos, lo que yo les llamo, del siglo XVI, se ha hecho a partir de lo que ellos dicen en sus propias obras. Con lo cual, las biografías que uno lee, hay que tomarlas a veces con bastante precaución.
muchos silencios, hay demasiados silencios, porque no tenemos más información que la que ellos nos han dado. Lo que marca la diferencia entre Laguna y otros comentaristas del Dioscórides es el carácter jocoso de la mayoría de estos relatos. Resulta imposible acercarse mínimamente a la rentabilidad que Andrés Laguna obtiene de los recursos humorísticos. Afortunadamente, contamos con un estudio extraordinario para conocer esto, un estudio extraordinario de Ana Bian, que se titula Algunas técnicas literarias de Andrés Laguna, las anotaciones a Dioscórides y la tradición retórica greco-bizantina. Es sin duda el mejor trabajo filológico que existe sobre el Dioscórides. Por eso yo me siento eximida de hacer otra cosa que no sea mencionar algunos ejemplos. Uno de los relatos más reproducidos es el dedicado a los trucos de los marsos, los llamados marsos, embaucadores que afirmaban ser capaces de curar las mordeduras de serpientes, relato que tiene una larguísima tradición previa. Concretamente, las versiones de Mattioli y Laguna, como se sabe, Laguna utilizó ampliamente el texto de Mattioli para sus comentarios. Las versiones tienen muchos puntos en común, aunque las anécdotas personales difieren en la localización, uno en Nápoles y otro en Roma, en los personajes que mencionan, etc. Pero la diferencia más importante es que Laguna termina su comentario con una anécdota taurina, jocosa, de su época de juventud en Salamanca, que no tiene nada que ver además con mordeduras de serpientes. Y por supuesto, Mattioli no dice nada de eso. Y es la siguiente. Acuérdame que en Salamanca, siendo allí pupilo, un día de San Juan casi a boca de noche, cuando todos desamparaban la fiesta pensando fuese acabada, soltaron de improviso un toro muy bravo, hallándome yo acaso en medio de toda la plaza al lado de un saludador patituerto. Tenía que ser patituerto. El cual, viendo su peligro y mi miedo y sacando de flaqueza o coraje, me dijo que no temiese, porque a él le bastaba el ánimo de encantar la fiera y sacarme a paz y a salvo. Por donde yo, asegurado de sus palabras, me puse todavía 4 pasos tras él, tomándole por escudo. Mas el torillo mal encarado, que no se daba nada por palabras de encantos, porque sin duda debía ser luterano, embistió luego con su merced y le dio 2 o 3 vueltas bien dadas. Y así el desventurado que pensaba socorrer a los otros quedó estirado y medio muerto en el paso. Bueno, esto no se le ocurre a Mattioli en ningún mal momento. La historieta esta del burlador burlado sirve para reforzar la crítica contra los embaucadores y sanadores. Pero a mí me interesa ver otro detalle, que en ella aflora la nostalgia de su época de estudiante en Salamanca. Nostalgia que se produce desde su ambigua posición de médico reconocido, médico de gran reputación, pero de origen converso, que no se animaba a instalarse en España precisamente por eso. Y me llama la atención también porque García de Horta, otro médico que él pasó toda su vida en la India, la mayor parte de su vida profesional en Goa, y también era de origen converso. Y empieza sus coloquios con los recuerdos de la universidad, de Alcalá y de Salamanca, y con un recuerdo, una broma cariñosa a propósito de Nebrija. Entonces, ¿cómo estos personajes, Amato Lusitano también se acuerda de su época estudiantil, ¿no? Otro converso desterrado, ¿no? Y de gran reputación profesional, pero que no pueden volver a sus orígenes y se acuerdan de ellos. También coinciden Laguna y Horta seguramente por su común formación universitaria en las bromas anticlericales, los dos, y en su memoria de la obra de Fernando de Rojas. Aquí me he perdido un poco. Estaba diciendo que los dos recuerdan Salamanca y me llamó la atención que también los dos hacen bromas anticlericales que no son comunes en otro tipo de textos y recuerdan a la Celestina en particular, personaje
literario que está vinculado a la vida universitaria salmantina, como todos sabemos. A propósito del lecho, en la figura de la vejezuela está el recuerdo de la vieja alcahueta. No puedo disimular la vana superstición, abuso y grande maldad, no quiero decir herejía, de algunas vejezuelas endemoniadas, las cuales tienen ya persuadido a los populares que a la víspera de San Juan, en punto a la medianoche, florece y grana el lecho, y que si el hombre allí no se halla en aquel momento, se cae su semiente y se pierde, la cual alaban para infinitas hechicerías. Yo digo a Dios mi culpa, que para verla coger, una vez acompañé a cierta vieja lapidaria y barbuda, tras la cual iban muchos mancebos y 5 o 6 doncelluelas mal avisadas, de las cuales algunas volvieron dueñas a casa. Del resto no puedo testificar otra cosa. Aquí se está acordando evidentemente está haciendo una broma sobre estas supersticiones, pero a través de la figura de estas vejezuelas que remiten a Celestina. Ana Dian destaca en su artículo el uso de la ironía, que a veces colorea una anotación entera de matiz humorístico y en otras ocasiones da entrada a la crítica de costumbres, que se extiende a todos los estamentos y también al humor anticlerical. En el comentario sobre el palmito hay muchísimos más casos de humor anticlerical. En el comentario sobre el palmito, a ese humor anticlerical se asocia también el recuerdo de Celestina. Descubrió la lujuria humana esta fruta, como otras muchas, y diola tanta reputación y crédito que es muy estimada por todas partes y se trae ya ordinariamente a los mercados de Roma. Porque no era justo que la reina de los deleites y el albergo de todos los regalos del mundo careciese de una golosina tan agradable a Madonna Venus. ¿Cómo va a faltar eso en Roma? Cómese solo de ella un cogollico tierno a manera de corazón, que a manera de corazón se halla en las entrañas de aquesta planta, para llegar al cual es menester quitar 1000 pañales con gran dispendio de tiempo. Empero, quien quiere comer el ave, conviene que primero quite la pluma, como dice la buena vieja. Y para terminar dice, despierta la virtud genital y es propia para holgazanes. Lo demás puede ser por ella decir lo que dijo el diablo cuando trasquilaba los puercos. Poca lana y mucho ruido. Yo no había oído esto, que conste. Me parece que es un refrán italiano, porque como refrán español a mí no me suena eso. El diablo cuando trasquilaba los puercos, poca lana y mucho ruido. García de Horta habla a propósito de una piedra que se utiliza contra la ponzoña, del tipo de la piedra Bezahar, y dice, y también parece ser que en Roma esta piedra tendría mucho valor. Con los envenenamientos, esas cosas, como si fuese una cosa normal en Roma. Y por último, no me puedo resistir porque es muy divertido, a citar lo que dice del asterático, que es muy conocido pero muy divertido, Laguna. Su cocimiento administrado en forma de fomentación o baño, de tal suerte aprieta y cierra las partes bajas, que sentándose encima de él, se pueden 1000 veces vender por vírgenes las que desean más parecer que ser en efecto doncellas. Aplicado también al mismo cocimiento a las tetas, las constriñe y reforma de tal manera que aunque sean barjuletazas, las vuelve como manzanicas de por San Juan. Por eso las mozas que perdieron lo que no cobrarán jamás, ayúdanse de aquesta bendita planta, pues no sin causa, fue producto de naturaleza. Una vez más, había leído a Mattioli, porque Mattioli, pero la diferencia, no lo voy a leer, pero la diferencia es abismal. En el texto de Mattioli se dice estrictamente cuál es la utilidad del asterático. Pero las expresiones que utiliza Laguna son las que dan un cambio al texto y producen esa sensación de humor que destila por todas partes el texto. Eso de vender 1000 veces por vírgenes, que recuerda tanto al embajador francés ese de la Celestina, al que le había vendido Celestina varias veces a la misma mujer,
No se había dado cuenta. El humor en la obra de Laguna no aminora la contundencia de sus asertos, por el contrario, contribuye a enganchar a toda clase de lectores, médicos, teóricos, prácticos, viejas que herborizaban y hacían cosméticos, y personas particulares que con el libro disponían de una especie de enciclopedia de remedios para casos de enfermedad y ausencia de médico, que era lo habitual, ¿no? Porque había una escasez enorme de médicos. En palabras de Ana Bian, las distintas formas de explicarse en función del tipo de destinatario hacen de su Dioscórides una obra tanto de burlas como de veras, tanto de literatura como de ciencia. Y paso a la obra siguiente. No voy mal, ¿no? Las dos obras en las que aparece también humor en cantidad suficiente como para hacer pensar que el autor quería sacar partido a este recurso son dos diálogos. Los diálogos, a diferencia de los tratados y los comentarios, desarrollan los argumentos a través de unos personajes de ficción. En cierto modo, uno pensaría que la caracterización de los interlocutores abre más posibilidades a intervenciones humorísticas. Y además el género contaba con una larga tradición satírica. Pero me he sorprendido, como decía antes, porque en los diálogos científicos no abunda el humor. A pesar de que haya muchos rasgos que den a entender que se está imitando una conversación real, ¿no? Coloquialismos, giros, refranes, etc., detalles de humor solo he encontrado en estos dos, de lo que conozco. O sea que uno es el de Martínez de Castrillo y el otro el de García de Ota. El coloquio breve y compendioso sobre la materia de la dentadura y la maravillosa obra de la boca es el primer libro europeo sobre odontología, del año 1557. Se dice que el segundo es del siglo XVIII, en francés el XVIII. Su autor, Francisco Martínez de Castrillo, se presenta como bachiller y capellán. El capellán, por cierto, del príncipe Carlos, el malogrado hijo de Felipe II. Unos años después, en el 65, obtuvo el nombramiento de dentista al servicio de Felipe II y de su familia, con un sueldo y tratamientos similares a los de los médicos más importantes de la corte. Algo que nunca había sucedido. Y se cree que nunca llegó a licenciarse en medicina, curiosamente. A pesar de que en el año 70 hace una nueva edición de este libro, pero como ya es conocido, ya es importante, ya es médico de la corte, no hace un diálogo, hace un tratado. Escribe lo mismo, pero en forma de tratado. Porque dice que algunas personas le habían reprochado que era un poquito demasiado humorístico, un poco demasiado liviano, ¿no? Y cuando es importante, renuncia al humor, parece ser. La organización del coloquio descansa en la participación de 8 personajes. Son muchos para la media, la verdad. Valerio, el especialista en odontología, se encuentra casualmente con tal Ramiro, que es un antiguo criado de su padre que vive en casa, en Valladolid, donde se ha casado con una mujer rica, ¿no? Este Ramiro está muy preocupado por la salud de su único hijo. Entonces Valerio, que dice, tú ya sabes que de esto se me entiende, yo creo que lo que va a tener es un problema de los dientes, nada más. A partir de ese encuentro casual, bueno, perdón, cuando llegan a la casa, van a casa para ver el hijo y tal, y cuando llegan a tu casa se incorporan al diálogo la mujer de Ramiro y unos huéspedes que están en la casa. Son un matrimonio, sus 2 hijas y la abuela. Y resulta que el odontólogo o el especialista los había conocido ya antes en Trento. Y bueno, se reconocen y entre todos pues surge un ambiente de cordialidad y de buen trato.
A partir de estos encuentros casuales, el libro se ordena de manera estricta, igual que un manual. En primer lugar, habla, mientras Valerio se dirige a casa de Ramiro, hablan sobre conceptos generales del cuerpo y la salud, para destacar la importancia de la dentadura. En el segundo libro, ya en la casa, se tratan los problemas de la dentadura en la infancia. En el tercero, se repasan las enfermedades de la boca en las distintas edades, desde las jóvenes, la madre y la abuela, ¿no? Porque a todo esto Ramiro no tiene dientes, que no hay que perderse, lo que hace todas las preguntas no tienen dientes. Y se aprovecha para descubrir todos los engaños que hacen los embaucadores a la gente que tiene malos. El humor del texto descansa en los personajes, que están perfectamente individualizados. Son todos personajes del común, ignorantes de asuntos de medicina, que mencionan los problemas que han padecido y desde el comienzo muestran su afición por coloquialismos, refranes y bromas. Por ejemplo, al comienzo, Valerio, el especialista, abusa de sus turnos de palabra, le pega unos rollos a Ramiro que es una cosa impresionante. Y Ramiro hace comentarios humorísticos. Pensé que era magnífica Tamaitines o que ibais a coger peras al olmo y si no fuera por tal. Yo creo que de esta me habéis de dejar medio bachiller, o sea, siempre con un tono cordial, ¿no? Pero fíjese este comentario. Estando yo en tierra de Sayago, andaba por allí un hombre vendido, después de un rollo, después de una exposición muy larga del especialista, dice Ramiro, estando yo en tierras de Sayago, andaba por allí un hombre vendiendo unos polvos para matar las pulgas, y en cada lugar vendía los que podía, sin que nadie le preguntase nada, y se iba lo más presto que era posible hasta que acertó a vendellos en un lugar a un ama de abad, que llaman allá, que estas son siempre más agudas que las otras. Y preguntóle qué había de hacer con aquellos polvos para que muriesen las pulgas. Respondió que les abriese las bocas con los dedos y que les echase dentro una cucharada de ellos, y que a cuantas lo hiciese se morirían. Ahora vos, señor Valerio, habéisme dicho un montón de edades y disposiciones de los dientes, que nunca oí decir que tenían edad. Y no me decís en qué edad y tiempo del hombre es cada una de las edades de los dientes, para que sepamos hacer y usar de los beneficios que decís. No hacía más el de los polvos que vos hacéis ahora. Estáis igual que el de los polvos de las pulgas. Valerio responde, bueno está eso, Ramiro, bien parece que estáis en la corte, comenzáisme a dar matraca. Y su mujer interviene y dice, el señor mi marido presume algunas veces de gracioso y verdaderamente lo es, en esto de traer cuentos a propósito de lo que se platica. Este tipo de demostraciones de ingenio se justifica como cualidad de la corte, dota de verosimilitud al texto y lo acerca a los lectores del común, que se identificarían con unos personajes que desconocen las nociones básicas de medicina, pero que no son nada torpes, a pesar de ello. En la segunda parte cambian el tipo de diálogos con la presencia de la familia y empiezan a aparecer diálogos rápidos e incisivos, porque el autor introduce escenas cómicas de disputas familiares, competencias entre hermanas, riñas de padres e hijas, que enriquecen el desarrollo argumentativo sobre los problemas de la dentadura, pero paran, en cierto modo, el diálogo. Elicia y Gracilinda son dos hermanas jóvenes. A la primera se le comen de neguijón los dientes, dice el texto. La otra, Gracilinda, es provocadora, impertinente e ingeniosa. Discute a la menor oportunidad y hace comentarios jocosos a propósito de todo el mundo, de todos los personajes. El amigo este de Trento le dice al experto que mira la boca de su hija Elia porque se le comen de neguijón los dientes y Gracilinda, su hermana, se molesta y entonces sigue un rápido día porque a ella no le hacen caso, ¿no? Y dice Elia, dad vos gracias a Dios que como me los quitó a mí os los podría quitar a vos. Decía, Miralda no sabe otra cosa. No es nada, que con el favor de Dios yo espero, dice el médico, que antes de 15 días los tengáis tan buenos y mejores que la señora Gracilinda. Y Gracilinda, no cabréis con ella en esta villa si eso le decís. Calla, Gracilinda. Si no, por vida de mi señora, que te tire el chapín. ¿Por qué no le dice que se calle y tal? Están las dos allí discutiendo y nada. Entonces,
Aparece la abuela. No se podía hacer esto sin mi abuela. Ya viene cojeando con su palo. La abuela es sorda y está coja. Porque hay cantidad de acotaciones que nos dicen cosas sobre los personajes, ¿no? Igual que una obra de teatro. Apostaré que también quiere aderezarse la dentadura. Y dice el padre, ¿qué venida es esta, señora? ¿Qué venida? La abuela. También quiero remediar los dientes que tengo y saber de qué se me han caído los que me faltan, de vejez. Malcriada, si te tomo los cabellos, ¿no? No. Es... No, esto me he pasado. Me he pasado. Todas estas escenas obviamente sirven para divertir a los lectores y mantener su interés en el texto. Aunque con la riña se interrumpe momentáneamente el hilo de la exposición argumentativa, los personajes femeninos tienen una función muy importante en el texto, y esto es raro en los diálogos. Consultan acerca de problemas concretos, plantean dudas, exponen las opiniones recibidas sobre remedios habituales y relatan anécdotas que les han sucedido de malas prácticas y de embaucadores. De hecho, es Gracilinda el personaje que pone fin al diálogo. Este personaje tan gracioso, ¿no?, que se burla de todo el mundo. El diálogo termina de una manera también irónica. Le dice a Ramiro, que es el que empieza y el que hace todas las preguntas y aparece al comienzo del libro: ¿para qué lo queréis saber, Ramiro? Pues que no tenéis dientes. Está bien, ¿no? Al final del diálogo, déjalo ya. El diálogo pretende señalar la importancia de la dentadura y de la boca para la salud. Por ello, se critica a los médicos, lo hace el especialista y los otros personajes. Entre otras cosas, se critica que hayan delegado el cuidado de la boca en manos de barberos y de prácticos que tienen una formación muy limitada. Y está dirigido a distintos tipos de lectores. A los barberos especialistas. Proporciona, en el libro se encuentran dibujos sobre dibujos de instrumentos que debe tener un barbero o un dentista para tratar o hacer distintos tipos de intervenciones. Ofrece consejos sobre higiene y cuidado de la dentadura que afectan a todo tipo de lectores. Pero destaca el hecho de que parece dirigirse de manera expresa también a las mujeres, a las lectoras. Es un caso único en este sentido. Ya desde los intercambios de cortesías que abren el libro, se comenta la importancia del cuidado de la dentadura para las jóvenes. Ramiro pregunta a Valerio, al especialista, por sus hermanas. Y él le dice que una ha muerto y la otra se ha metido monja. Y dice Ramiro, ¿pero cómo que se metió monja? Yo lo oí decir muchas veces que antes se tiraría a un pozo que meterse monja. Pero Valerio le dice que el motivo de esta decisión fue que se le habían corrompido y podrido todos los dientes y le huele la boca a media legua. Para las mujeres, especialmente para las jóvenes, la dentadura era un problema más que de salud, seguramente. Una obra que pretende corregir malas prácticas de higiene y cuidado de la boca tendría en las mujeres un público especialmente interesado, porque, como se dice en un momento, como dice Valerio, ni una dama se puede llamar hermosa sin ellos, en los dientes, ni al galán gentilhombre. Aquí toda esta técnica está al servicio, una vez más, de abrir a otros grupos potenciales de lectores el libro. Y por último me voy a referir a García de Horta, el coloquio de los simples de drogas de India en Goa, publicado en el año 1563, después de ejercer como médico en esta ciudad durante 30 años. Se da la circunstancia de que el libro no se volvió a imprimir hasta que lo editó a finales del siglo XIX el conde de Sicayo. De hecho, después de morir
El libro se publica en el 63, en el 65 muere el autor y bueno, la Inquisición en Goa atraviesa una fase realmente tremenda de persecución. Detienen a una de las hermanas de García de Horta, aparte de su familia, la hermana termina condenándola a la hoguera. Al final desentierran los huesos de García de Horta y los libros que hubiera allí pues han desaparecido seguramente, si no por efecto del fuego, por las condiciones climáticas también al sur de la India, que el papel lo devoraba, tampoco es. Se han conservado algunos ejemplares de esta primera edición, casi todos ellos habían viajado a Europa, porque se mandó a Portugal enseguida. En el año 64 compra un ejemplar. Clusius está de viaje en Lisboa como tutor de un hijo de los Fruger, de los Zúcares. Y entonces hace un viaje de estudios, digamos, como tutor del hijo de los Zúcares, pasa por España, por Sevilla, entre otras cosas, llega a Lisboa, y en Lisboa compra el libro de García de Horta. Y se da cuenta de la novedad que ofrece, y lo traduce al latín en forma de compendio, o sea, suprime el diálogo y lo convierte en una especie de compendio sobre las plantas de las Indias. Y lo sigue reeditando con más añadidos y lo une a la obra de Monardes. Y al final publica un volumen sobre los Exoticorum Libri, los libros exóticos procedentes tanto de las Indias occidentales como de las Indias orientales. Los coloquios se presentan como una transcripción de sucesivas conversaciones entre dos personajes, Horta, que sería la figura del autor, y Ruano, con la intervención esporádica de otros. En total son 58 coloquios en estilo directo, cada uno de los cuales va precedido de un pequeño resumen, y están ordenados los coloquios por orden alfabético de las plantas en portugués, por los nombres de las plantas en portugués. Hay que decir que el diálogo no se utiliza nunca para asuntos de botánica, relacionados con la botánica. Solo hay dos diálogos de historia natural en Europa en este siglo y están escritos en latín, en la primera mitad del siglo, y reflejan, quieren representar a dos historiadores, estos dos naturalistas, en el momento en el que están herborizando, están paseando, recogiendo plantas, ¿no? Pero el de Horta es un caso único. Y creo que es un caso único precisamente porque le permite utilizar el humor de una manera interesada y a favor. Mi tesis. Ruano es un médico español que está de viaje en Goa y se encuentra en esta ciudad con Horta, que resulta que es un antiguo compañero de estudios en las universidades de Alcalá y Salamanca, que está ejerciendo allí desde hace 30 años. Horta hospeda a Ruano en su casa y allí éste le pide que le informe de todo lo que sepa sobre los simples de la India. Y los coloquios se prolongan durante varios días. Al hacer de los personajes antiguos compañeros de universidad, García de Horta proyecta sobre ambos rasgos característicos de los estudiantes como tipo literario. Se muestran avezados en letras y en estratagemas dialécticos, son peleones, combativos, comparten el gusto por la controversia, por el ingenio, las pullas, y todo ello se compagina con muestras de confianza, de aprecio, de amistad y con una libertad de palabra que solo se explica por ese ambiente, por esa especie de relación esodálitas, ¿no? El conde de Ficayo no apreciaba el estilo del autor ni el género elegido, a pesar de que es el que más trabajó en su obra y al que le debemos la recuperación de García de Horta. Y dice lo siguiente, no voy a leer en portugués, obviamente, porque no.
Vamos a hablar de humor, pero no quiero que se rían de mí. No es seguramente de la forma de lo que los coloquios derivan su valor. Debemos incluso confesar francamente que escribía mal, que Horta escribía mal. Pero a veces encontraba frases incisivas y pintorescas. Decía, poseía sobre todo la cualidad impagable de su buen humor, que iluminaba de trazos imprevistos las más fastidiosas disertaciones. Es curioso, esto lo vio el conde de Ficayo. A nadie le ha interesado ver qué pinta tanto humor en este diálogo, porque además es bastante largo, ¿no? Pero en los estudios que hay, que son muchos, algunos buenísimos, nadie ha reparado en la importancia del por qué a este hombre le ha dado por ahí. Los comentarios irónicos y humorísticos surgen asociados a anécdotas o pequeños relatos, a coloquialismos y frases hechas. Coincide, como decía, con Laguna en el gusto por las bromas anticlericales. Y a diferencia de Laguna, que no suele utilizar la ridiculización o el humor para criticar a sus colegas, a otros médicos en concreto, para criticar abiertamente a Mattioli o a Fuchsius o a otros. Es curioso, pero Horta sí lo hace. Utiliza el humor para descalificar a muchos colegas, a muchos autores que eran reconocidos en el mundo de la historia natural europea. Ruano, vamos a ver cómo lo hace. Ruano destaca desde el comienzo por su curiosidad y por su impaciencia. Lo primero que le dice a su amigo Horta, dice que ha llegado con su cuñado en un barco, del que su cuñado es factor. No sé si sería, la traducción sería maestre, el equivalente al cargo de maestre en castellano. Dice, podría haber excusado mi venida, ¿no? Pero tengo mucho deseo de saber sobre drogas medicinales, otras medicinas simples que hay aquí, de todas las frutas, de la pimienta. Quiere saber de los nombres en todas las lenguas, las tierras donde nacen, los árboles en las que se crían, qué uso hacen ellas los físicos indianos. Todo lo quiere saber, costumbres de la tierra, cosas que en ella acontecieron. Y todas estas cosas han de ser dichas de verdad, vistas por vos o por personas dignas de fe. Las repeticiones, ese deseo de saber, también quería saber, son expresión lingüística de la intensidad del deseo de aprender de Ruano y de su impaciencia. La amistad grande y antigua que mencionan y los estudios compartidos justifican la camaradería y la franqueza a pesar de las discrepancias que mantienen sobre las fuentes y la materia medicinal. Para ilustrar esa amistad y el sentido del humor compartidos, he seleccionado este pequeño relato. Me estoy pasando un poco, ¿verdad? Horta explica que el clavo nace en las Malucas, en Maluco, y aclara que son unas islas por las que están enfrentados los reyes de Portugal y Castilla. Y claro, le dice, y vos, como aficionado a vuestro rey, os pesará de la justicia y de la postura y de nuestra postura que es tan justa. Y dice Ruano, tengo tan poco del rey de Castilla y del rey de Portugal que puedo decir por mí, tantos molinos tengo allí como aquí. Le da absolutamente igual. Sigue, en la página siguiente, sigue Horta hablando del clavo y de dónde procede el clavo. Una isla llamada Tarnate, fueron los castellanos al rey de Tarnate para que los ayudase. Y él les dijo que el clavo había sido dado por Dios a los portugueses, porque cada clavo tenía 5 esquinas, 5, no sé cómo se llaman, del rey de Portugal, lo que están en los escudos de Portugal, ¿no? Puede ser que dijese esto por permisión
y bondad de Dios, aunque era infiel. Y añade, así profetizó Balán y su asna, aun siendo animal irracional. O sea, no me extraña que haya dicho esto el rey de las Molucas, porque también habló la burra de Balán. Entonces, bueno, digo esto en la protección, bajo la protección de la Santa Madre Iglesia, ¿no? Este tipo de bromas así entre ellos, de guiños, de complicidad, son permanentes. Como anuncia al comienzo, Ruano es incansable. Nada escapa a su curiosidad. Estimulada por los conocimientos académicos, por todos los libros que han leído los dos, como por las personas y objetos que le rodean. Siembra dudas y objeciones de manera sistemática. Se interesa por asuntos ajenos a la materia medicinal, por la vida de los informantes, por los precios, las rutas comerciales. Su profusión de preguntas tiene un punto provocativo que a veces expresa con humor. Le dice a Horta, a ver, decid qué cosa es y cómo se hace y cómo se cría. Porque desde el momento en que digáis lo que sabéis, vendré con mi contrapunto y os diré lo que está escrito en los libros antiguos y modernos sobre el asunto. No, no creáis que me voy a callar. Entonces es todo el rato una especie de provocación. Y Horta a veces se harta y dice, no paséis más adelante, porque no tengo memoria para contestar a tantas objeciones, por no llamarlas fábulas. Bueno. Una de las características peculiares del libro, voy a ir terminando. Una de las características peculiares del libro es que el personaje de Horta se resiste a hablar de muchas materias. Cada vez que le pide información sobre una historia de la India, sobre algo que no sea medicinal, dice, no, es que esto no me interesa. Y hay un par de capítulos que en el título dicen, este capítulo no trata de materia medicinal, pero se pone aquí a petición de Ruano. Y entonces, pues habla. Pero habla de todo, de los brahmanes, de las costumbres de los elefantes, del origen del nombre de la ciudad de Badajoz. O sea, se habla de las cosas más dispares que se puede uno imaginar. Es una especie de enciclopedia sobre la India, pero siempre con la reluctancia de Horta, que no está de acuerdo. Aparece, por tanto, como un personaje a veces malhumorado. Es decir, no sabemos si el personaje histórico era malhumorado o no, pero desde luego en este caso, como Ana Bian decía a propósito del diálogo de Juan de Valdés, aquí Horta está haciendo, el autor está ficcionalizando su personaje. Es un proceso de autoparodia, ¿no? Le presenta como una especie de cascarrabias. Y esto autoriza también a las críticas más sarcásticas contra otros naturalistas. No es que no hay que tomárselas tan en serio, porque están en boca de un personaje que se distingue por su mal carácter. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar ironías de Sepúlveda, y esto lo conoce aquí Milagro y Dori, saben de quién está hablando aquí muy bien. Sepúlveda y el fraile autor del Modus Paciendi y el autor del Proprietatio Rerum dicen que el linado viene del paraíso terrenal. Claro, ya se nos queda. Yo no merecí nunca ir al paraíso terrenal. Pero con todo, digo que donde nace el Linaloes, no están ninguno de los ríos que dicen que están en el paraíso terrenal, sino muy lejos de allí. En otro sitio, y lo dice 2 veces, Horta dice, como dice Terencio, Davo contorgou todas as cosas. Este Davo foi Geraldo Cremonense. Al traductor Geraldo de Cremona le llama en 2 ocasiones Davo como el personaje de Terencio, porque dice que lo que hizo fue confundir todas las cosas, por no conocer que este simple está a mucha distancia de esta tierra, porque entonces no había navegación ni comercio con ellas,
y puso lo que mejor le pareció. Ya que, otra crítica irónica de tal. Se mete con Leonardo Fuchsius, lo cita algunas veces, es una cosa curiosa. Fuchsius es un historiador natural importantísimo, el primero que introduce ilustraciones de plantas, tuvo un éxito tremendo, pero era luterano. Y entonces, bueno, hay mucha bibliografía a propósito de Fuchsius y cómo se le llegó a leer a pesar de ser luterano, se le conoció, etcétera, se difundió su obra. Y Horta le cita varias veces y en el último capítulo se debe acordar de que es luterano y no lo debía haber hecho y se mete con él, cosa que no había hecho antes, ¿no? Pero no tengo esta cita. Y Ruano en este caso le dice, Fuchsius, hombre docto, dice que no hay marfil verdadero en el mundo. Y aquí Horta se acuerda de Celestina también, como Laguna, y se acuerda otra vez de Salamanca. Tiene unas mentiras tan grandes que ni merecen ser reprendidas, sino dejarlas pasar adelante hasta que den 12 badajadas, como reloj de mediodía. Es lo que dicen los criados de Calisto, ¿no? Está en una parte. Dice, ya escurre eslabones el perdido, ya se desconciertan sus badajadas, ¿no? Ya está como reloj de medianoche. Esta frase procede directamente de la Celestina y es otro recuerdo de esta época para desautorizar a Fuchs. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la historia natural durante la segunda parte del siglo XVI se vio espoleado por una confluencia de intereses comerciales y políticos, por la búsqueda de nuevas medicinas, por una mezcla de afán de poder y de riqueza. Los naturalistas fueron piezas claves en todo este comercio y en esta expansión colonial y política de las metrópolis. Fueron piezas claves porque proporcionaban garantías científicas para estos intereses. Y eso explica la importancia de las redes de relación internacional que construyeron, la cantidad de epístolas que intercambiaron entre ellos y la intensa competitividad del mundo de la historia natural. De verdad, hay autores que casi dan miedo. O sea, Mattioli no tenía sentido del humor, pero Mattioli podía destrozar reputaciones. Fue capaz de esperar a que Amato Lusitano estuviese en Salónica, ya la última etapa de sus persecuciones varias, para escribir una apología contra Amato Lusitano, cambiando el nombre, por cierto, en la que le acusa precisamente de ser judía. Ya no hay razones médicas que valgan. Todo vale. En el mundo de esa competencia por hacerse un hueco en el mercado y en la profesión, ¿no? Por alcanzar los más altos puestos profesionales, realmente todo valía. Bueno, García de Horta no era nadie. García de Horta era un señor que estaba en Goa, un perfecto desconocido en este mundo tan relacionado de los naturalistas españoles, porque también, perdón, europeos, en el que también participaron españoles, ¿no? Pero García Horta conocía la aspereza del entorno, conocía muy bien la bibliografía, había manejado los libros más importantes. Desde Goa, y en esta situación de outsider, el uso del diálogo y de su entramado ficcional le permitían asomarse a este contexto lejano y beligerante y exponer de manera cautelosa la amplitud de conocimientos y experiencias que había adquirido en esos 30 años en la India. Y para ello se protege detrás de la figura de un personaje, que es un personaje de ficción, que es Horta. La creación de Ruano es la clave para justificar el gusto por la historia y costumbres de la India, las rutas comerciales, los precios, todo esto que he mencionado. Es lo que le permite. Él no quiere, pero Ruano le obliga. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? O sea que
hay todo un mecanismo de ficción que perfectamente organizado que permite salvaguardar la seriedad de Horta y atribuirle la culpa de todos los excursos ajenos a la especialidad a su amigo Ruano. Pero al final, como dice un especialista con el que coincido en este aspecto, estos recursos le permiten hacer un libro útil para la comunidad lusófona de Oriente, en la que se incluían médicos, boticarios, comerciantes, viajeros y un número creciente de gentes que se estaban instalando en esa zona y se dedicaban a actividades muy diversas. A Horta no le interesaba limitarse a especialistas, no le interesaba un grupo específico, sino que con este tipo de obras, y en portugués además, y utilizando el lugar, podía abrir su libro a toda esta amplia. De ahí que el humor le fuese mucho más rentable, le fuese de mucha utilidad si quería dirigirse a ellos. Lo paradójico es, como decía antes, que apenas tuvo posibilidad de darse a conocer en Oriente. Y sin embargo, fueron los naturalistas europeos quienes compraron sus libros en las versiones latinas de Clusius, que no deja de ser una ironía también de su historia, ¿no? Pues muchas gracias. Es todo lo que he podido hacer.